que son enfermedades urológicas que suelen afectar más a las mujeres que a los hombres, ya que las mujeres están más expuestas al ataque de patógenos, ya que su uretra es más corta. Presentamos a lo que es la cistitis. La cistitis es una enfermedad urológica más común y consiste en la inflamación de la vejiga debido a una infección bacteriana. En la prostatitis es una enfermedad urológica también, exclusiva en los hombres, ya que ellos disponen de la próstata, la glándula que produce el semen y el líquido que nutre y transporta los espermatozoides. La uretritis es una enfermedad urológica caracterizada por una inflamación en la uretra, el conducto que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior. En los cálculos renales, el cálculo renal, popularmente conocido como piedras en los riñones. Arque, discúlpame, pero yo no voy a aceptar lecturas. Por eso, nuevamente, tienes acá organizador, pero lo estás leyendo. Y es que por eso llenan ustedes de texto para leerlo. Quiero explicación. Siguiente diapositiva. Siguiente, no está bien. Siguiente. No está bien. Siguiente. Eso no. A ver acá. Y esto es un copy y pega de algún lado, no sé si lo han organizado, lo han sacado de internet. Siguiente. A ver esta. ¿Hay más para traer? Características generales de la Escherichia coli. La Escherichia coli pertenece a la familia Enterobacteriae, masa aliquam fringilia, nullam lasinia suscripto et mollis. ¿Qué significa eso? No sé, profesor. Si es que no lo sabe, no lo debe colocar. Queridos estudiantes, un organizador visual es un organizador para yo poder explicar, pero si yo algo coloco, algo que ni siquiera lo sabes, no sabes qué es, entonces no lo pongamos. Mírame cómo estás poniendo en riesgo tu nota, colocando algo que te pregunto qué es y no lo sabes. ¿Estaba en la lectura? Sí, profesora, estaba en la lectura. Ya, pero en todo caso tendrías que haber averiguado. Sí, por eso dice, analiz. ¿Qué dice? Leer, analizar, comprender y sintetizar. ¿Qué significa? Que tú tienes que leer. Si tú tienes algo que no lo entiendes, comienzas a investigar, a googlear, a verificar qué significa. Si no, no lo mencionamos, porque no hay una comprensión de eso. Por eso se llama análisis, comprensión y llevar al organizador visual. Ya, profesora, está bien. ¿Seguimos? Sí. ¿Sigo explicando, profesora? Sigue explicando. Ya que los bacilos gramnegativos miden de 2 a 4 de largo. Perdón, no sé cómo se le dice. Es que eso ¿te das cuenta? Un de largo, ¿cómo me vas a decir de un de largo? No, mala. Micrómetros de largo. O sea, no estamos entendiendo lo que estamos colocando en una diapositiva. Disculpen, pero no está bien. Siguiente. Bien, todas las enterobacterias son fermentadoras de glucosa. Reducen los nitratos a nitridos y son oxidadas negativos. No siquiera comprende lo que está leyendo. Nitridos no dice, nitritos. Y si te preguntaría qué significa, quizás tampoco lo entiendas. ¿Te das cuenta? Porque lo que estás colocando ahí, están colocando lo que no han entendido, que lo están copiando porque lo dice en la lectura y lo dice, y eso no era el afán de la lectura, del trabajo. Siguiente diapositiva. A ver qué quieren decir con esto, a ver.
Sí, profesora. ¿Se me iba a escuchar bien? Disculpa. Sí. Gracias. Entonces, en esta parte es una explicación, voy a intentar hacerlo lo más resumida posible, es la relación hospedero-parasitario en lo que es el Escherichia coli. En la parte de la derecha, cuando me refiero a infecciones adquiridas, acá voy a explicar un poco sobre que, como sabemos, el Escherichia coli es una bacteria benigna y suele aparecer en la parte gastrointestinal del humano. Aquí hago referencia sobre que había mencionado anteriormente, pero no terminamos de explicar sobre lo que es frecuentemente en sexo femenino. Llega a ser en personas de sexo femenino menores de 10 años y también las que se encuentran en la edad de 15 a 40 años. Y esta bacteria mayormente se encuentra a nivel del colon. Se dice que es más frecuente en las de sexo femenino debido a que en el camino de el colon a la uretra es más corto el camino en el del sexo femenino que lo que sería en sexo masculino. Entonces, la capacidad de estas bacterias para poder colonizar la podemos ver en lo que sería cómo se adhieren a lo que es el tracto urinario. Entonces, aquí vamos a ver lo que es las adhesinas de UPEC, que las UPEC son las cepas causantes de la infección del tracto urinario de las uropatógenas, disculpen. Tenemos de dos tipos, las fimbrias y de tipo no fimbriado. En las fimbrias tenemos lo que es el pili tipo 1, en el cual se adhiere sobre proteínas en la vejiga, en el cual ya invade pues lo que es, se forma una capa de células y entonces ahí se va invadiendo. En la fimbria tipo P tenemos a los UPACs, que serían uropatógenos, que en el cual son causas de infecciones en el riñón, en el cual codifican en las proteínas de la síntesis, en las que son de el ensamblaje y así. Entonces también tenemos el otro lado, que son los no fimbriados, que aquí tenemos el AFA-I, AFA-1 diría que sería AFA-3, las adhesinas DR, y también tenemos las pili tipo S, que estas se asocian pues a la meningitis neonatal. Otros factores sobre la virulencia, poseemos la toxina alfa, en el cual es una actividad que se regala por la mayoría de las Escherichia coli hemolíticas, en el cual utiliza calcio para degradar la hemolicina. Tenemos la CNF1 de la 115 del KDA. Esta produce cambio del citoesqueleto de células epiteliales. Y en sí altera la morfología de la membrana citoplasmática. Y por último tenemos la toxina SAT, en el cual esa es una citotoxina que produce daño del epitelio del riñón. Y por último poseemos lo que es el sistema de captación de hierro, en el cual, para hacerlo lo más breve posible, tenemos múltiples sistemas de captación de hierro sideróforo, en el cual muestra bastante adaptación en el ambiente, eliminando en el hierro como en el aparato urinario. Bueno, en el Escherichia coli se producen dos tipos de sideróforos, que sería lo que es enterobacterina, que se refiere a los fenolatos, y la erobacterina, que se refiere a los hidroxamatos.
en el cual son sustancias que se liberan en el medio, forman complejos de hierro, son bacterias que se liberan a través de la membrana citoplasmática, entre otros. Gracias, profesora. Muy bien, quisiera un ratito hacer la retroalimentación ahí. En esta relación hospedero-parasitario es una parte muy importante de la relación y cómo se produce la enfermedad, ¿no? Un poco para reforzar lo que dice Reyes, esto, como en sí el tema, si estoy entendiendo, lamentablemente la primera parte no se entendió muy bien, está hablando la lectura de infecciones urinarias, ¿no? Y por eso que hablaban de la anatomía del aparato urinario. E. coli está muy asociado a infecciones urinarias, ¿no? Y hay diferentes tipos de E. coli. Hay diferentes tipos de E. coli. Y lo que está hablando acá es la E. coli uropatógena. Por eso se llama, si queremos entender qué significa UPS, donde dice adhesinas de UPS, significa E. coli uropatógena. O sea, siglas en inglés, ¿no? Si hablamos de las infecciones urinarias, ¿a quién ataca más Escherichia coli uropatógena? A las del sexo femenino. Y bien explicaba Reyes, porque es por la uretra pequeña que tenemos, ¿no? Que al momento de la limpieza que hacemos de la uretra, podemos tener una contaminación de la uretra porque, también lo mencionó Reyes, Escherichia coli vive como flora normal en el tracto gastrointestinal. Entonces se elimina ¿por dónde? Por las heces. Entonces la limpieza de la uretra femenina, quizás una mala limpieza, especialmente muchas veces en los niños, ¿no? En las niñas, puede haber un contagio de esta uretra hacia la vía urinaria. Y como ve, aquí se ve que esta Escherichia coli tiene diferentes estrategias para adherirse. Tiene diferentes fimbrias que le permiten adherencia. Ya saben ustedes, por las primeras clases de microbiología, que las fibras permiten adherencia. ¿Ya? Entonces ellas tienden a adherirse bien, ¿no? Y por ejemplo, esta AFA1, ¿no? También vienen a ser unas adhesinas, que también están en siglas en inglés, ¿no? En siglas en inglés, que es una adhesina fibrilar adherente. Son adhesinas fibrilares adherentes, tipo 1, tipo 3, pero al final todas son proteínas adhesivas. O sea, en conclusión de todo esto, yo podría decir que mi Escherichia coli tiene una gran capacidad de adherencia. Por eso, quizás alguien por ahí ha tenido experiencia con una infección urinaria con E. coli, es bien difícil eliminar a E. coli en una infección urinaria. Le tienen que hacer secuenciamiento siempre con los urocultivos para ver si ya se eliminó la bacteria, ¿no? Aparte, y acá lo ven, tiene captación de hierro, que es otro factor de virulencia, que son los sideróforos que le permiten adherirse, captar el hierro del huésped, y eso le permite crecimiento, ¿no? La toxina alfa, que es otra toxina que permite también daño a nivel del tracto urinario. Muy bien, Reyes, continuamos. Gracias, profesora. Yeah. En otros microorganismos causantes de la infección al aparato urinario tenemos al Proteus mirabilis, que es una bacteria gram negativa de colonias redondeadas que tiene la habilidad de producir grandes concentraciones de ureasa que hidroliza la urea a amoníaco. Esto hace que la orina sea más alcalina. Y esto genera la formación de cálculos
Estos cuerpos extraños obstruyen el flujo normal de la orina. Las bacterias se pueden encontrar en los cálculos que quedan ocultas para así reiniciar una infección post-tratamiento con antibióticos. Al desarrollarse los cálculos después de un tiempo pueden seguir creciendo y causar obstrucción, ocasionando insuficiencia renal. Otros factores de virulencia importantes en la patogenicidad del Proteus mirabilis son las fimbrias, los flagelos, las hemocilinas, proteínas de membrana externa y lipopolisacáridos. La Klebsiella son bacilos gram negativos que poseen una cápsula densa mucoide que le confiere virulencia en procesos infecciosos, tales como en heridas, tejidos blandos y aparato urinario. Los Enterococcus son cocos gram positivos aislados en pares o en cadenas. Son anaerobios facultativos, no porque se puede desarrollar en presencia o en ausencia de oxígeno. Son catalasa negativos. Bueno, un pequeño concepto de la catalasa, que es una enzima capaz de descomponer el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada en agua y oxígeno. En este caso, este coco gram positivo no contiene dicha enzima. También es la causal de... Cháname un ratito, cháname por favor. A ver, ahora sí me quedé confundida. ¿Ustedes son el capítulo 6 o qué capítulo es de ustedes? Disculpe. ¿Qué capítulo les tocó a ustedes? El capítulo 8, profesora. El 8, profesora. Ah, el 8, no es el 6, ¿no? Ya. Disculpa. Continúa, Chaname. Ya, profesora. El enterococcus es el causal de infección en el aparato urinario que, a pesar de no tener factores de virulencia clásicos, sí presenta un alto nivel de resistencia a múltiples antibióticos, sobreviviendo y multiplicándose en pacientes que reciben tratamiento antimicrobiano. El Staphylococcus coagulasa negativos son cocos gram positivos de la biota normal de la piel y de las mucosas. Desempeñan una función de oportunistas en pacientes inmunocomprometidos. Todos estos microorganismos son causa importante de una infección en el aparato urinario en hospitales o asilos de ancianos por el uso de dispositivos como sondas o instrumentación en pacientes inmunocomprometidos. La prevalencia de la infección en el aparato urinario a nivel intrahospitalario se incrementa cada vez más por la creciente multiresistencia a antibióticos. Eso sería todo, profesora. Gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Cuando no lo escuché dentro de la exposición, pero vamos a, en todo caso, ¿cuál sería el diagnóstico microbiológico que se daría para una infección bacteriana del tipo urinario? ¿Me pueden poner la primera diapositiva donde están sus nombres, por favor? Ya. La pregunta ya está dada. Siguiente pregunta. Cuando hablamos de las infecciones de Escherichia coli, que es una de las bacterias que causan las infecciones urinarias, ¿qué características podríamos hablar de esta bacteria?
¿Qué características tiene? De la bacteria, profesora, que es, por lo que hemos visto, que es una bacteria gram negativa. ¿Solo es gram negativa? Bueno, profesora, características de la Escherichia coli, aparte de que de ser un bacilo gram negativo, tiene una medición de 2 a 4 micrometros, lo que se le dice de largo, y de 0.4 a 0.6 micrómetros de ancho. Como habíamos mencionado en la exposición de la adhesión, también mencionamos que tiene una facilidad para crecer, digamos, invadir en medios simples, y puede crecer tanto en condiciones anaeróbicas como aeróbicas, y que bueno, como habíamos comentado, como es una infección uropatógena, obviamente diagnósticamente es un urocultivo, y en el calor del cultivo se llega a absorber una como turbiedad. ¿No? Como turbidez, no entendí O sea, eso. como me refiero, que digamos, el líquido se llega a ver turbio, que no se llega a ver, digamos, nítido. No sé cómo explicarlo en esa parte, en el cual, en el cultivo. No se llega a ver, Y entonces, la pregunta que les hice primero y que no contestaron, ¿cuál es la forma de diagnóstico de una infección urinaria? Bueno, a un paciente se le puede diagnosticar si es mujer por tener un picazón, ardor en las partes íntimas, Es que el eso no mal son olor también. diagnósticos. Eso, cuando el diagnóstico microbiológico, la pregunta que les he hecho es diagnóstico microbiológico. Eso podría ser características un poco de la parte clínica. El diagnóstico microbiológico del urocultivo. La forma del diagnóstico microbiológico es el urocultivo. Muy bien, chicos, de verdad que no sé cómo han trabajado, espero que los demás grupos estén mejor. Siento que este grupo no se ha unido a trabajar en conjunto. Solamente les dejé un capítulo de un libro en donde todos los integrantes tenían que haberlo leído muy bien, de haberlo comprendido, pero no una partecita Arque, una partecita hacían, una partecita Chanamé. Todos tenían que comprender y todos tendrían que haber contestado. Entonces, y acá la vez pasada me dijo Daniel, ¿de dónde salían las notas de las prácticas? ¿De dónde salían? Justamente de esto, de lo que yo veo, acá veo el trabajo. No veo el trabajo en equipo. Y la otra nota, que es la nota ya individual, ¿no? Que según acá, la única que con mayor ha sido Reyes, creo que fue Reyes Vargas. Sí, profesora, soy Reyes Vargas. Sí, y que hizo una mejor exposición de todo lo que era esta parte, ¿no? Arque, ¿qué expuso Arque, por favor? Arque fue la primera parte. No, yo fui la segunda parte, profesora, que hablaba de algunos tipos, Sí. características. Hacían Chaname Barcandia, Chaname fue también la señorita que expuso. Y la última, profesora. Ya. Rosario Tapayuri. Profesora presente.
¿Qué pusiste, Rosario? No, profesora. Ramírez Paredes. Ella sí expuso. Yo sí expuse sobre la anatomía del aparato urinario. La primera parte que también leíste. Sí. Y Zulka Camavilca. Sí, profesora, sí expuse. ¿Qué parte, por favor? La parte de lo de la Echerichia coli. Las características, ¿no? Que tampoco cuando yo dije las características, pensé escucharte a ti y no los pusiste. Ya. Siguiente grupo. Siguiente grupo, por favor. Sí, profesora, un momentito, por favor. El grupo de Benítez Huertas, de Diana Camila. Un momento, profesor, ahorita comparto. Bueno, vamos a empezar la exposición y vamos a hablar sobre las enfermedades bacterianas de transmisión sexual. Empecemos, por favor. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a medida de introducción vamos a explicar un poco qué son las enfermedades bacterianas de transmisión sexual, ¿no? Sabemos que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual, sea genital, anogenital, orogenital, ¿no? En general tienen manifestaciones agudas que progresan a cuadros clínicos crónicos. Son importantes por su daño físico, psicológico y económico que causan a los seres humanos que las padecen. Entre lo que mencionamos, estas se dividen en generación de primera generación y segunda generación, que tenemos la sífilis, gonorrea, chancroide y la clamidia, infecciones por virus. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del Treponema pallidum. Bueno, esta pertenece al género de la espiroqueta y se denomina espiroqueta por su forma en espiral. Tiene una medida aproximada de entre 6 a 20 por 0.6 o 0.8 de ancho en micrómetros. Segundo, vamos a hablar sobre el diagnóstico de laboratorio, en el cual consiste en pruebas de microscopía, que son para la observación de estas espiroquetas,
Bueno, debido a que son bastante difíciles estas pruebas, es necesario tener una muestra con abundante espiroqueta y se debe utilizar una microscopía de campo oscuro o fluorescencia directa. Por tal complejidad clínica no se utilizan este tipo de métodos. No. Después tenemos las pruebas serológicas. Estas sí son pruebas utilizadas en el campo clínico. Estas son pruebas que detectan anticuerpos dirigidos a los lípidos o antígenos treponémicos más específicos. Entre ellas tenemos dos, que son las no treponémicas y las troponémicas. Las no treponémicas son aquellas que miden las reaginas, que estas son los anticuerpos contra la cardiolipina, el cual es un lípido complejo que se encuentra en nuestros tejidos y también se encuentra en los troponemas. Entonces, esto produce, esta prueba mide los anticuerpos creados contra la cardiolipina. Una más conocida es la reaginina plasmática rápida, que es conocida como RPR. Y en las otras pruebas tenemos a las troponémicas, que estas miden el nivel de anticuerpos específicos en Treponema pallidum. Por lo tanto, estas miden anticuerpos únicos y exclusivos del Treponema pallidum, en las cuales tenemos a las de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Bueno, en general, las pruebas más utilizadas son las pruebas no treponémicas, porque son muy sensibles y mucho más baratas, porque ayudan durante el tratamiento a tener una mejor vigilancia y para ver si el tratamiento está haciendo efecto. Sin embargo, no todas son ventajas, porque estas pruebas pueden dar falsos positivos. Para esto tenemos las otras pruebas, que son las treponémicas, las que sí van a ayudar a especificar y confirmar el diagnóstico de las no treponémicas. Sin embargo, también estas pruebas no son utilizadas porque estas pueden dar positivo siempre, por toda la vida. A pesar del estado de enfermedad, ya sea de una persona curada o que ha padecido la enfermedad mucho tiempo atrás, esta puede seguir saliendo positiva. Pasamos a los factores de virulencia. Debido a la incapacidad de crecer in vitro o en un cultivo, estas se ven limitadas en la detección de los factores virulentos de esta bacteria. Es decir, que no se conocen muy bien. Esta bacteria no va a presentar antígenos en la superficie. Gracias a esto, el sistema inmunitario no va a poder detectarla, entonces esta la va a evadir. Y bueno, estas pueden ser fagocitadas también por células fagocíticas, pero tienen la especialidad de sobrevivir, son muy resistentes, y estas se pueden unir a receptores de fibronectina, las cuales podemos encontrar en lugares como por ejemplo el corazón, el hígado, en articulaciones y hasta en el sistema nervioso central. Vemos, como se ve en la pequeña imagen, que cuenta con un endoflagelo, que es la que está de color rosado, la cual parece un músculo, ¿no? Esto le va a permitir su movimiento. Las bacterias del Treponema pallidum son móviles por su movimiento de rotación y flexión, gracias a su endoflagelo, los cuales es esa envoltura situada por encima del cuerpo del treponema. Diversas investigaciones consideran que la destrucción tisular o de los tejidos o lesiones es decir, a la inflamación o el intento del sistema inmunitario para poder eliminarla. ¿No? Y bueno, luego tenemos los síndromes de la sífilis. La sífilis se debe a la infección por el Treponema pallidum, la cual ya mencioné, es una espiroqueta, la cual no puede vivir por un tiempo muy prolongado fuera del cuerpo humano. Tradicionalmente, este microorganismo se considera anaerobio y para su supervivencia necesita humedad suficiente y presencia de tejidos. El Treponema pallidum básicamente ingresa a través de las mucosas o la piel, alcanza los ganglios linfáticos y en pocas horas se disemina rápidamente por todo el cuerpo. La sífilis ocurre en varios estadios, como está puesto aquí, que es la sífilis primaria, secundaria, latente, terciaria y la sífilis congénita. En la sífilis primaria se ve como principales
síndromes, las causas de inflamaciones indoloras en las primeras etapas, ya sea en los genitales, en el recto, en la lengua o labios. En la secundaria ya observamos llagas de la sífilis, que son conocidas como chancros. Generalmente comienzan a generarse alrededor de los 21 días o 5 semanas aproximadamente. Y en la latente ya se comienza cuando todos los síntomas que se tuvo antes desaparecen, ¿no? Pero si no se recibió un tratamiento, puede seguir teniendo sífilis por muchos años, sin ningún síntoma aparentemente. En la sífilis terciaria ya es un estadio en el cual la enfermedad aparece muchos años después, ¿no?, de la infección inicial. Las cavidades de lesiones llamadas gomas, las cuales son muy destructivas, se acumulan en varios tejidos como huesos, piel, tejido nervioso, corazón y arterias. Y finalmente en la sífilis congénita ya es una infección bastante grave, la cual es hasta incapacitante y con frecuencia potencialmente llega a ser mortal, que se observa en bebés cuyas madres fueron infectadas y quizás no recibieron el tratamiento, y las infecciones se pueden transmitir por el medio de la placenta al bebé que aún no ha nacido durante el embarazo. Bueno, le doy el pase a mis compañeros. Gracias. Bien, les hablaré sobre la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, se adquiere por contacto sexual con una persona que la tiene. También se puede contraer a través de la madre hacia el bebé durante el embarazo. Encontramos la sífilis primaria, que es cuando aparece una pequeña llaga llamada chancro. Esto aparece alrededor de 3 semanas. Generalmente es indoloro. En la sífilis secundaria, pues se da después de la recuperación del chancro, en el cual comienza con erupciones en el tronco, cubre todo el cuerpo, incluso puede llegar a darse en las palmas de las manos y también de los pies. Tenemos la sífilis latente, que si no se recibe un tratamiento, esto puede pasar a la etapa secundaria, en el cual no se posee síntomas. Durante muchos años se puede permanecer la sífilis. Es posible que los signos o síntomas no regresen o simplemente pues avancen a la etapa terciaria. Tenemos la etapa terciaria, donde encontramos que puede dañar hasta incluso el cerebro, los nervios, el ojo, el corazón, vasos sanguíneos, hígados, los huesos y hasta las articulaciones. Tenemos la sífilis benigna, tardía o también llamada gomas, las sífilis cardiovasculares, la neurosífilis, que se daña el cerebro, el sistema nervioso y los ojos. En la sífilis congénita se da cuando la mujer está embarazada y pues transmite la enfermedad a través de la placenta o en el mismo parto. Tenemos la microscopía, que la prueba de detección de la Treponema pallidum pues es a través de la microscopía con anticuerpos fluorescentes directos. En la serología, pues las pruebas pueden ser no treponémicas, en la cual las racinas, anticuerpos, frente a los lípidos que se liberan de las células dañadas durante esta fase precoz de la enfermedad y también están presentes dentro de la superficie de los treponemas. También tenemos la sospecha de la neurosífilis, que esta prueba treponémica se basa en la detección de anticuerpos específicos y se usan pues para confirmar las reacciones positivas de las pruebas de BRL y la RPR. Ahora, tenemos el tratamiento y la prevención y el control. La penicilina pues es un fármaco de elección para tratar esta infección. Se usa durante fases iniciales como la sífilis, mientras que la penicilina pues se recomienda en la sífilis congénita y sífilis tardía. La penicilina también es el único tratamiento de neurosífilis. Se debe de sensibilizar a los pacientes alérgicos al antibiótico. Lo mismo se aplica para mujeres gestantes, en las cuales no deben tratarse con tetraciclina. Ahora, para los pacientes alérgicos a la penicilina, se puede administrar como alternativas la tetraciclina y la doxiciclina. Hasta el momento, pues no existe ninguna vacuna protectora, solo se puede controlar la sífilis mediante hábitos seguros sexuales.
hábitos sexuales seguros. Perdón. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a hablar de la bacteria Neisseria gonorrhea. La Neisseria gonorrhea o gonococo es una bacteria gram negativa, oxidasa positiva, aeróbica, nutricionalmente fastidiosa, que microscópicamente aparece como diplocos. Los humanos son los únicos hospedadores naturales del genococo, el cual se transmite por vía sexual. En los mecanismos de transmisión tenemos la vía sexual, que evidentemente. Y también tenemos la transmisión perinatal. En la resistencia antimicrobiana hay dos patrones de resistencia antimicrobiana, ¿no? Y en la primera resistencia, mediada por el ADN cromosomal, es el tipo. En este tipo se debe a mutaciones en genes cromosómicos específicos y responsable por el aumento de resistencia a la penicilina, la tetracinina, la cefalosporinina, la espectinocinina y las quinolonas. Y la otra forma de resistencia antimicrobiana gonocócica es la mediada por plasmidios, ¿no? Que son elementos extracromosomales del ADN. En este tipo se da por la adquisición de los plasmáticos que codifican la resistencia a la penicilina, ¿no? Y esta última resulta de la producción de enzima beta-lactamasa. No, en el diagnóstico tenemos que se hace mediante cultivo, es el método estándar para el diagnóstico. Las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos basadas en PCR se caracterizan por su rapidez y por tener una sensibilidad similar a la del cultivo, pero mayor especificidad. También se puede realizar el diagnóstico visualizado al microscopio. Una tinción de Gram, pero la sensibilidad no llega al 50%. Si se trata de hombres con uretritis asintomática o en muestras cervicales o rectales. Y en la parte del tratamiento tenemos que, debido a la capacidad de Neisseria gonorrhea de desarrollar resistencia a los antimicrobianos, actualmente se está recomendando un tratamiento combinado de dos antimicrobianos con diferentes mecanismos de acción, ¿no? Como, por ejemplo, sería el cefalosporina y la citromicina para manejar la eficacia del tratamiento. En las características tenemos que está constituido por diplocos gram negativos que coloniza la mucosa del tracto vaginal, que miden de 0.6 a 0.8 milímetros de diámetro y tienen la forma de riñón o granos de café. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ya, yo voy a exponer sobre lo que es la clamidia trachomatis. Sus características principales es que son intercelulares. Su estructura como tal es redonda, no móvil, no ciliado. Su membrana externa e interna
y tiene un LPS. Su ADN es plasmicido y su ARN está compuesto por ribosomas y células procariotas. Tiene AGs específicos, sintetiza sus proteínas, sus ácidos y sus nucleicos y lípidos. Lo que no sintetiza es el ATP y hace inclusiones de glucógeno. Esta bacteria es la causa más frecuente de infección de transmisión sexual, siendo la Chlamydia trachomatis, la Chlamydia psittaci y la Chlamydia pneumoniae. Su diagnóstico es por descarga uretral visible, anormal, clara, serosa, y para esto se hace procedimientos de cultivo, serología y sus tratamientos distintos. Su estructura inicia cuando los cuerpos elementales se unen a las microvellosidades de las células, produciéndose penetración activa. Estos cuerpos elementales se reorganizan en reticulares y se replican mediante fisión binaria. Estos se reorganizan, la célula se rompe y libera las células. Las enfermedades que causan son la uretritis nogonócica, linfogranuloma venéreo, tracoma, neumonía neonatal y conjuntivitis de inclusión. Le doy paso a mi otro compañero. Bueno, a mí me toca hablar sobre la Haemophilus ducreyi. La Haemophilus ducreyi es un cocobacilo gram negativo que causa el chancroide o chancroide blando. Esta es una infección de transmisión sexual caracterizada por llagas dolorosas que vienen a ser los chancros y con una base eritematosa que se transforma en una ulceración dolorosa. Bueno, los síndromes. Tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días después de la exposición hacia la Haemophilus ducreyi. El chancro blando empieza como una pápula, una pequeña pápula, y se inflama en el sitio. Y el Haemophilus ducreyi eventualmente se desarrolla dentro de ese mismo chancro. Estos chancros son redondos y firmes, aunque no duelen, y algunas veces están abiertos o húmedos. Usualmente solo aparece o pueden haber más también. Al igual que la anterior, la Treponema pallidum también está presente al chancro. Le doy paso a mi compañero. Ya. ¿Puedes retroceder, por favor? Ya, gracias. Su etiología de el Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi es un bacilo gram negativo anaeróbico facultativo que requiere que es un cofactor de X. Es pequeño por 1,5 con forma de un bastoncillo. Es también rodeado en los extremos que forman también cadenas estreptobacílicas. No posee motilidad ni forma de esporas y su clasificación taxonómica está cuestionada ya que diferentes autores defienden a través de estudios de hibridación genética que la separación del Haemophilus ducreyi continúe, que es actualmente su clasificación taxonómica. Los requerimientos para su desarrollo también es un microorganismo que se caracteriza por ser muy exhibido, ya que crece bien en
una dificultad en los medios de cultivo, ya que complementan que es las placas de agar de chocolate, agar chocolate, que así es llamada, es también eso patógenos fastidiosos como la Haemophilus y Neisseria. Sus características, como ya había mencionado, es gram negativo delgado y corto en sus extremos. Su patogenicidad es a través que el Haemophilus ducreyi entra al cuerpo a través de abrasiones y produce una pápula o vesícula que se forma una úlcera y evoluciona en la forma que se forma un chancro, en donde hay un denso exudado inflamatorio con leucocitos polimorfonucleares. Este chancro puede ser de forma rápida y espontánea, ya que persiste dejando cicatrices profundas. También el diagnóstico sería que incluye la evaluación de las lesiones dolorosas al tacto y en específico requiere el cultivo en placas de agar de chocolate, suplementando con hemina y nicotinamina adenina dinucleótido. El tratamiento y prevención del chancro blando se trata con acitromicina, ceftriaxona, ciprofloxacina y eritromicina. Si el tratamiento tiene éxito, el chancro mejora en 7 días y la resolución clínica de la linfadenopatía regional es más baja, ya que los chancros duros pueden requerir una aspiración con jeringa o una incisión y drenaje. Este tratamiento requiere de las parejas sexuales de los pacientes infectados, que pueden prevenir futuras diseminaciones de enfermedades del aparato genitourinario. Eso es todo. Gracias. Muy bien, ¿terminaron? Sí, profesora. A la ronda de preguntas. Bueno, este grupo sí han presentado organizadores visuales. Le he visto como organizadores visuales la gran parte. Y vamos a la ronda de preguntas. Por favor, la primera parte, pónganlo. No, en la primera parte donde están los enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ya, entonces, las preguntas van para cualquiera de los grupos. Entonces, ¿me podrían decir qué enfermedad produce Haemophilus ducreyi y qué enfermedad produce treponema pálido? El Haemophilus ducreyi es una enfermedad de transmisión sexual que produce el chancro. ¿Y treponema pálido? Produce sífilis. Ya. ¿Qué diferencia hay entre el chancro que es de sífilis, y el chancro de ducreyi? El chancro empieza con una pápula inflamada. ¿De quién? ¿De qué chancro? Ojo que hay los dos son chancros, ¿eh? Tanto el Haemophilus se llama chancro blando. Sí, el de Haemophilus ducreyi. Ajá. Eso empieza con como una forma de una pápula inflamada. Ya. ¿Qué más? ¿En qué se diferencia de la sífilis?
Uy, a la Rosa no aguanto más hoy, me viene a gritar como una muchacha. ¿Qué parte de...? Miren, ahí es un poco lo que nuevamente vuelvo a decir. Ustedes han hecho la exposición, cada uno se ha repartido, pero no han hecho el grupo. Por ejemplo, el que ha hablado de sífilis primaria. ¿Quién ha hablado de sífilis primaria? ¿Quiénes del grupo han hablado de sífilis primaria? Alzamora y Ponte. Ya. Dentro de la lectura, ¿no hablaban que la sífilis primaria es también un tipo de chancro? A esa lesión sifilítica se le llama chancro. Sí, sí, lo mencionaba como una llaga. Y es un chancro. Sí, es denominada chancro. Era una llaga que podía durar entre 3 a 6 semanas. Por eso yo les pregunto. Bueno, era independiente ¿Es diferente entre el chancro de Ducrey con el chancro de sífilis? El del sífilis no causa dolor en la fase primaria. Por ejemplo. Profesora, aunque también se le suele llamar chancro también. Claro, y es una llaga de una forma distinta porque es más largo. El de la Hemophilus no suele ser indoloro. Y lo de la sífilis es doloroso. Ajá, y el de la sífilis no. O sea, se suele confundir porque uno, o sea, se presentan chancros, pero uno es indoloro y el otro sí causa dolor a la persona. El Ducrey sí causa dolor, profesor. Y su propagación es a partir de 1 a 14 días. Y ya. ¿Qué características tiene el treponema pálido? Perdón, quería contestar. Bueno, profesora, ¿qué características tiene? Bueno, la característica más importante creo que es que, bueno, debido a su forma y a la movilidad que tiene, ¿no? Ya que pertenece al género Spiroqueta, esto le permite tener rotación y flexión. Esto también la hace más, bueno, no tiene que ver con la resistencia, pero sí con la adherencia que esta tiene. Tiene extremos puntiagudos, ¿no? Esta no se puede medir con la tensión de Gram. No puede crecer in vitro, tampoco, es anaerobia. Su tiempo de replicación es de aproximadamente entre 21 a 30 horas. Y presenta también una envoltura o periplasto, ¿no? Es una membrana que le permite impregnarse en distintas sustancias orgánicas o inorgánicas. Y también que tiene mucha resistencia y suele no ser fagocitada, y esta suele vivir y transportarse y llegar hasta el corazón, articulaciones, etc. Esas son sus características principales. ¿El treponema puede llegar al corazón, dices? ¿Cómo llega al sí, profesora. Bueno, bueno, yo busqué información adicional y leí que cuando las células fagocíticas no lo pueden fagocitar, estas las utilizan como medio de transporte y estas pueden llegar hasta ciertos tejidos, como son los de el corazón, articulaciones y hasta el sistema nervioso central. Pero aquí necesitas un poco más, porque no es respuesta inmunitaria. ¿Disculpe? Respuesta inmunitaria. Sí que tiene la respuesta inmunitaria. No es... O sea, que todos los síntomas que se producen
En la sífilis terciaria, como son en la parte cardiovascular, la neurosífilis, viene a ser parte de lo que es la respuesta inmunitaria a la presencia de este sífilis en una sífilis primaria, secundaria, pero esta terciaria es la no tratada, ¿no? Profesora, no le escuché bien la última parte, pero creo que se refiere a que esto es ocasionado por la respuesta inmunitaria de la persona. Ajá. El intento de poder eliminar el tremorema. Sí, justamente es eso. Justamente las investigaciones detectan que la destrucción también tisular tiene que ver con la respuesta inmunitaria a esta para poder eliminarla. Entonces, sí, y las células fagocíticas también buscan eliminar la bacteria, pero sin embargo esta tiene resistencia y no es posible. Suele evadir muy bien al sistema inmunitario. Y ya me acordé, y se une a los receptores de fibronectina que se dan en la sífilis terciaria, como usted menciona. Se pueden dar en la sífilis terciaria. Están en el corazón, sistema nervioso y articulaciones. Ya, bueno, lo que yo quería decirles acá era, esta Treponema pallidum es una bacteria que ya lo dijeron, que por su característica es espiroqueta, ¿no? Por eso se llama pallidum, Treponema pallidum, de pálido, porque no es fácil de teñirse, no se tiñe a los colorantes, ¿no? Tampoco es fácil de ser cultivada, ¿no? Porque es muy lábil, es bastante lábil, y produce una infección de transmisión sexual. Necesita un contacto directo para ser transmitida, ¿no? Y produce 3 estadios, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. Y la terciaria es mayormente una respuesta inmune a la presencia de la bacteria en años primarios, ¿no? O sea, que cuando no ha sido bien tratada, quizás está a nivel del exudado, pero ya aparece la sífilis a nivel ya de otros órganos, ¿no? También hay una sífilis congénita, por eso que actualmente hay todo un diagnóstico que se da al momento de cuando la mujer está embarazada, que es el diagnóstico del BDRL para poder ver si pueden estar contaminados con sífilis, ¿no? Y desde ahí no se podrían tener hijos por el riesgo de la sífilis congénita, debido a que esta bacteria puede atravesar placenta. Y ustedes, de lo que han leído, ¿cuáles serían los factores de patogenicidad que tiene treponema, que tiene Haemophilus ducreyi y que tiene Neisseria gonorrhoeae? A ver, ¿quién me contesta esto? Factores de virulencia. Bueno, profesora, en el caso del Treponema pallidum, sin duda es un microorganismo que puede transitar por diversas mucosas del cuerpo, y ya que necesita de esto para ser un hospedero, y su movilidad, el tipo de forma en la que ésta se mueve, y también la forma de puntas que ésta tiene, le permite traspasar, como usted menciona, hasta la placenta quizás del bebé o tejidos. Entonces, en ese caso es una bacteria bastante fuerte. Y principalmente eso. Eso es en cuanto al Treponema pallidum. ¿Y el resto? La otra pregunta. Profesora, respecto al Ducreyi, la adherencia de los microorganismos del Ducreyi es a través de la superficie epitelial, donde producen la exitocina y la resistencia del germen, que eso a través de el ser humano forma un
mecanismo de defensa, que es a través de un huésped. Ujú. Ya, y Neisseria. Neisseria Gonorrea entró a la primera parte del examen. ¿Quién expuso Neisseria? ¿O nadie expuso Neisseria? ¿No han hecho el resumen de Neisseria? Yo expuse, profesora. Pero entonces, ¿cuáles son tus factores, pues? De virulencia. Ya, siguiente grupo. Este grupo ha participado más Alzamora. Lo he escuchado Alzamora. ¿Quién más contestó? Yo, profesora. ¿Quién es yo? Benítez. Ah, sí, Benítez también. Bueno, después no escuché más. Escuchó que no contestó. Yo dos o tres preguntas, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Quién eres yo? Gallo. Ah, Gallo, sí. Ya, ahora sí continúen, por favor. Muchas gracias, continúen. Gracias al grupo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. ¿Este es el mismo tema? Sí, profesora. Enfermedades bacterianas de transmisión sexual. Pero no entiendo. ¿No dijeron que se han separado 91L y 90L? Y por lo tanto, o sea, a ver, Daniel, lo que yo entendí es que si yo había dado dos temas a dos grupos, el de uno era para el 90L, otro era el 91L. Porque si no, ahorita ya para el otro no van a escuchar transmisión sexual. Yo pensaba que transmisión sexual lo van a escuchar el viernes y el otro grupo. ¿Pero es el mismo grupo transmisión sexual? Profesora, lo que pasa es que primero comenzamos con el grupo número 1 que habló sobre enfermedades bacterianas del aparato urinario. ¿Ya? Ese es el grupo número 1 del 91L. Ahora pasamos a dos grupos que van a hablar sobre enfermedades bacterianas de transmisión sexual. Con este grupo que se va a presentar estaríamos terminando las enfermedades bacterianas de transmisión sexual. Y los dos que vienen serían enfermedades bacterianas del sistema nervioso central. Porque hemos comenzado con el 91L por temas de tiempo, que los chicos se han acomodado este día. Los del 90L es para el día viernes. Pero de transmisión sexual ya no van a hablar el viernes. Y van a volver a entrar todos para que escuchen. Porque nuevamente transmisión sexual está acá. Bueno, ya. Acá está interesante tu mapa conceptual, que justamente así quiero que lo hagan, ¿no? Miren cómo en este mapa ellos han hecho todas las enfermedades que se ven en un solo gráfico. Está bien, a ver, continúen, por favor, ya, cómo lo han organizado ya. Ya, profesora. Mi grupo va a hablar sobre las enfermedades bacterianas de transmisión sexual, que van a ser las que se propagan principalmente a través del contacto sexual, ¿no? De persona a persona. Son infecciones de transmisión sexual, las conocidas como las ITS, y van a presentar síndromes clínicos como descarga uretral, que va a ser la salida involuntaria de una secreción, ¿no? Por el meato urinario. También tenemos lo que es la úlcera genital, que es como una herida o llaga. También se va a producir lo que es la inflamación inguinal, ¿no? Un hinchazón y dolor en la parte baja, ¿no? En la ingle. Inflamación también escrotal, ¿no? Que puede ser en uno o en ambos lados del testículo, ¿no? Y también puede haber, se puede comprometer también el pene. Descarga vaginal, que va a ser secreciones provenientes de la vagina, pueden ser espesas, pastosas, líquidas.
También se va a ver lo que es el dolor abdominal bajo, ¿no? También por los trastornos que van a ocasionar en el aparato genitourinario. Y la conjuntivitis en el recién nacido, que puede ser causada por clamidia, ¿no? Que va a presentar el bebé los párpados hinchados, con secreciones pus amarillentos en cantidades cada vez mayores, ¿no? Existen varios agentes que en realidad más de 30 microorganismos que pueden causar estas infecciones, entre ellos están las bacterias, virus y parásitos. Lo vamos a dividir en las infecciones de transmisión sexual de primera generación y de segunda generación. Las de primera generación tenemos al Treponema pallidum, que va a causar la sífilis, el Haemophilus ducreyu, el causante del chancro blando, y Neisseria gonorrheae, causante de gonorrea, ¿no? De segunda generación tenemos la clamidia trachomatis, que a su vez va a causar el linfogranuloma venéreo y también la clamidia. Y tenemos infecciones también por virus, como el VIH, que van a ser los de segunda generación. Las infecciones de transmisión sexual van a presentar signos y síntomas. De todas las que he nombrado, casi parecidos son los mismos síntomas. El personal de salud va a utilizar lo que son diagramas de flujo, ¿no? Que son esquemas para poder llevar un tratamiento adecuado, ¿no? Algunas también van a ser asintomáticas, en las cuales se va a producir años, ¿no? Después se van a manifestar complicaciones. En lo que son las de primera generación, en sífilis y chancro, vamos a ver lo que son las úlceras genitales, ¿no? Mayormente, como las llagas. Lo que son las de segunda generación, tenemos una diferencia en la uretritis gonocócica con los de primera generación, la uretritis no gonocócica y en las de primera la uretritis gonocócica. Las de segunda generación son las más conocidas, por la que la uretritis gonocócica es la más frecuente, ¿no? En el hombre, por lo que va a ser más predominante. Y a continuación mis compañeros van a explicar, yo les he dado un breve resumen, ellos van a explicar más a fondo, más detallado. Buenas tardes compañeros. Bueno, en esta oportunidad me toca exponer el Treponema pallidum. Que es el Treponema pallidum, es una subespecie pallidum, que es el agente causal de la sífilis. La sífilis ha sido llamada también gran imitadora porque sus signos y síntomas se parecen mucho a otras enfermedades. Esta enfermedad se puede transmitir de persona a persona por contacto sexual, vía transplacentaria, contacto con lesiones sifilíticas, no genitales como boca y piel, y transfusiones. Las características, tenemos que son especies espirotecas, delgadas en forma de espiral con eje axial en un mechón de flagelos. Las espirotecas son un filo de bacterias gram negativas que tienen célula alargada y enrolladas. En este caso mide 0.1 a 0.2 por 6 a 20 micrómetros. Se pueden observar también de muestras frescas con microscopio de campo oscuro o con microscopio de campo fluorescencial, con anticuerpos fluorescentes. El tiempo de duplicación es alrededor de 30 horas. La Cephrophyta reiter se cultiva en medio del cultivo que contenga aminoácidos, vitaminas, sales minerales y cero albúmina, y estas no pueden crecer in vitro. En los factores de virulencia
pues que las proteínas de membrana externa facilitan la adherencia a las células huésped, la hialuronidasa facilita la infiltración perivascular, también la capa de fibronectina se enlaza con la fuerza a la célula endoteliales y lo protege frente a los fagocitos. Tiene una capa externa formada por dos sustancias, glucosa aminoglucano y ácido siálico, las cuales interfieren con la función del completo en la vía clásica y en la vía alterna. No, también estás leyendo y no estás entendiendo. Del completo no es del completo. Eso se habla del complejo. Ahora, yo no sé si lo estás entendiendo lo que estás exponiendo. Dime con tus propias palabras cuáles son los factores de virulencia. ¿Cómo es que Treponema pallidum produce una enfermedad? ¿En qué le ayuda? En la adherencia a las células huésped, profesora. ¿Quién le ayuda a la adherencia a las células huésped? ¿Quién? La proteína de la membrana externa. Ayuda Ya. a facilitar la adherencia. ¿Y me pueden mostrar una figura, un gráfico donde está ubicada la membrana externa de esta treponema? ¿De qué estamos hablando? ¿De una membrana externa con LPS? O sea, ¿es gran negativa el treponema pálido? Sí, profesora. Es una bacteria gran negativa. ¿Se tiñe con la tinción de Gran? Sí, profesora, sí es gran negativa. No, profesora. Ahí está, dominio del tema. ¿Sigo, profesora? Si no estamos llegando a entendernos. El otro grupo, ¿qué dice el otro grupo para poder... ¿Qué me puede decir el otro grupo que expuso también treponema pálido? ¿No? Que la pregunta que le estoy haciendo a su compañera. ¿Es una bacteria gran negativa? ¿Se tiñe con la tinción de Gran? ¿Estamos hablando de una membrana externa con LPS? No se puede ver, profesora, con la tinción de Gran. No se puede ver, ¿no? Porque ¿cómo se dice? Es muy poca afín a los colorantes. ¿No es cierto? ¿Así está bien? Sí, profesora, anticuerpos fluorescentes. Con anticuerpos fluorescentes, pero, y esa membrana externa, que podríamos hablar de esta bacteria, esa membrana externa también está hecha de lipopolisacárido, como la conocemos en la membrana externa de las bacterias. Su externa está por dos sustancias, que es la glucosa aminoglucano y el ácido siálico. Claro, tiene eso, o sea, su pared celular está igual como cualquier pared celular de cualquier bacteria, ¿no? Que tenemos a los aminoglucanos. Y el LP y la membrana externa es muy parecida a las gran negativas. O sea, sí, podríamos decir que su membrana externa, que está formada por fosfolípidos, es muy parecida a una gran negativa, pero no se tiñe con la tinción de Gran. No tiene adherencia a la tinción de Gran, pero sí está formada por fosfolípidos, pero con otras sustancias que justamente dice KISP, ¿no? Ya, muy bien, continuamos. ¿Esta misma o para la siguiente? Ya, la siguiente, por favor. Ya, ahí quedamos. Clamidia trachomatis, a ver.
¿Quién va a exponer? ¿Nadie va a exponer clamidia trachomatis? La compañera no se encuentra, Miss. ¿Cómo se llama? Anayeli, no sé su apellido. Ya. Siga. Sí, profesora, sino que estaba teniendo problemas con mi táctil. Chumpitada soy. ¿Quién? ¿Chumpita va a exponer o no va a exponer? No entiendo. ¿No? Sí, sino que estaba teniendo problemas con mi táctil del celular. Ya, a ver, empieza, por favor, Chumpitas. Ya. Clamidia trachomatis. Es la causa más frecuente de las infecciones de transmisión sexual, la cual afecta principalmente a las mujeres jóvenes, pero también puede presentarse tanto en varones. En las enfermedades clínicas tenemos a la uretritis no conósica. Es la infección de la uretra que mediante un tubo que va desde la vejiga y pasa a través del pene en los hombres o de los labios vaginales en las mujeres. Linfogranuloma venéreo. Se transmite de persona a persona durante las relaciones sexuales no protegidas. El tracoma es una enfermedad crónica Quiero que me diga endémica. la estructura me la explique, no me lo leas, por favor. En su estructura, la clamidia presenta un ciclo vital peculiar. Pasan por formas infecciosas llamadas cuerpos elementales y por formas no infecciosas llamados cuerpos reticulares. Las clamidias se replican gracias a un ciclo de crecimiento único que se produce dentro de las células huésped. De un modo parecido a una espora, Dime, Chumpitas, los cuerpos... vuelvo a decir de verdad que estamos mal en las exposiciones, porque no era la idea eso. Yo no quiero esta exposición en el sentido de que todos me lean y me digan, por ejemplo, acá Chupita me dice cuerpo reticular y cuerpo infeccioso. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué significa ese cuerpo reticular? ¿Qué significa ese? Yo creo que ni tú lo entiendes. Y la idea de las exposiciones no era eso, de que ustedes me traigan, era que ustedes entiendan. Si no, no vale, no sirve. Nos estamos engañando, jóvenes. Dime ahora, explícame. Quizás yo hubiese puesto ahí una figurita y voy a ver, miren, este es el cuerpo elemental, este es el cuerpo reticular, esta es la forma que tiene esta bacteria, miren cómo es cuando es cuerpo reticular. Y ahí está abajo para que tú los puedas explicar. Pero ¿por qué no me lo explicas con el gráfico? ¿Y qué significa eso? Acuérdate. Tienes que comer por tu bien y el de tu hijo. Por favor, come, amiga. Y me voy a hacer. Qué rico. Me la puse con ganas mucho. Ay, siento que voy a reventar. Me siento súper llena. Solo 3 veces. Sí, solo una vez. Una vez.
Tienes que tener paciencia. Desde que conozco a Aranza, siempre he tenido problemas de alimentación. Y por eso me gustaría planear con que te casaras con ella. Mamá, por favor, no toquemos el tema. Mi decisión la tienes que respetar. Ya, profesora. Ahorita le vamos a hablar sobre el Haemophilus ducreyi. ¿Sí? Ok. Hablando sobre esta bacteria es cocobacilar. Microorganismo pequeño con forma de bastoncillo, redondeado en los extremos. Y, claro, bacteria gram negativa. Anaerobia facultativa, ya que tiene predilección al oxígeno, pero también se puede adaptar. Ya. Esta bacteria es la causante del chancro blando o chancroide. Al año se reportarían 20 casos, según el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Esta enfermedad es infrecuente. Se manifiesta en zonas urbanas con alto índice de gente que se dedicaría a la prostitución. Sobre el síndrome, la incubación de la bacteria duraría entre 1 a 14 días. Empezaría con el chancro blando, una pápula inflamada, y dentro de esta crecería el Haemophilus ducreyi. Son dolorosos y le faltaría lo que es el endurecimiento del tejido. Después aparecerían varias lesiones, incluso en partes que no fueron infectadas. Se manifiesta como una infección aguda, y la mitad de los pacientes presentarían lo que es un dolor intenso en la parte de la ingle. Ahora, lo que es la patogénesis, la Haemophilus ducreyi ingresa al cuerpo a través de abrasiones. ¿Qué son las abrasiones? Se le conoce como desgastes o roces superficiales de la piel. Está bien. Y estas ocasionarían úlceras, que luego evolucionaría a lo que es el chancro en sí, caracterizado por liberar una sustancia densa con leucocitos polimorfonucleares, más conocido como un exudado. Este chancro puede ser pasajero o también persistir dejando cicatrices profundas. Habíamos mencionado sobre un dolor intenso. Esto se debe ya que se da una linfadenopatía inguinal, que será causado por las bacterias que se mueven a través de la circulación linfática. Le doy pase a mi compañera. Diagnóstico específico. Bien, para el diagnóstico constituyen la evaluación de lesiones dolorosas al tacto y las induradas. Eso es cuando el chancro se vuelve duro. Para tener un diagnóstico específico se requiere un cultivo de placa agar chocolate. Así se llama. Este cultivo consiste en hemida, que es el factor X, y la nicotinamina adenina dinucleotido, que es más conocida como NAT o factor X. Que son esenciales para el crecimiento de las especies como Haemophilus. Para el tratamiento y la prevención, el chancro blanco se trata con antibióticos, tales como la acitromicina, ciprofloxamina, eritromicina, que estos se dan por vía oral, y la ceftriaxona, que es intramuscular. Si el tratamiento tiene éxito, solamente se curará en una semana. En algunas personas que producen el chancroide pueden presentar linfadenopatía, pero es más baja y más se da el chancro duro. Cuando una persona tiene chancros duros, pues lo que va a hacer, se va a inyectar y sacar una pequeña muestra para ser analizada. Para la prevención, se darán los datos y el tratamiento de las parejas sexuales de los pacientes infectados y así poder prevenir futuras enfermedades sexuales. Le doy pase a mi compañera. Bueno, la Neisseria gonorrhoeae ahí lo veo. Ya, fue descrita por Neisser en 1869 y se cultivó por primera vez en 1882 por Leistikow. La Neisseria gonorrhoeae es un diplococo gram negativo, también llamado gonococo. En sí es el agente causal de la gonorrea y afecta solo al ser humano. La Neisseria gonorrhoeae también se conoce como un patógeno humano que, está obligado
o puede crecer y multiplicarse en las mucosas, bueno, incluyendo el cervix, el útero y las trompetas de falopio, bueno, en las mujeres, así como en la uretra masculina, aunque también puede encontrarse en la boca, faringe y ano. Sí es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes, aproximadamente de 25 a 24 años. El riesgo de contraer gonorrea de un compañero heterosexual en mujeres es el 50% y en hombres es el 20%. Bueno, ahora sus características. La primera, son, como ya había mencionado, son diplococo gram negativos, que son cocos unidos por sus lados adyacentes, o sea, es decir que tienen, bueno, también tienen forma de riñón, y es decir que al decir planos adyacentes nos referimos a una proyección contigua, separada por una línea de pliegue. Luego sabemos, acá dice que tenemos la prueba de oxidasa más catalasa, H2O2 al 30% y nitritos. Bueno, esta prueba, o mejor dicho, la catalasa, es una enzima que posee la mayoría de las bacterias aerobias que descomponen el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El desprendimiento de burbujas procedentes del oxígeno es la que nos indica la prueba de, bueno, si es positivo. Sí, Luego tenemos que también su desarrollo se da de 35 a 37 grados en un 5-10% de CO2 y 70-80% de humedad. También tenemos la oxidación de la glucosa, la maltosa, más la lactosa, sacarosa, fructosa, en agar cisteína, triglicéridos con carbohidrato al 1%. Bueno, como ya había dicho, son diplococo gram negativos. En los factores de virulencia, bueno, los filis que sabemos que estos son pelos que son órganos asociados con la transferencia genética, y bueno, es por ello que podemos decir que intervienen en la adherencia. También tenemos la proteína porina, que facilita la supervivencia intracelular. Bueno, como sabemos, para un dato más, las porinas son canales embebidos en la membrana externa de las bacterias gram negativas que trabajan con filtros en una membrana permeable. También tenemos la proteína de reducción modificable. Protege a los antígenos de los anticuerpos bactericidas. También tenemos las proteínas de enlace de hierro que sirven para el metabolismo bacteriano. También tenemos la proteína OPA o proteína también conocida proteína 2, que es una proteína de opacidad o adherencia intercelular entre paréntesis hospedero. Al decir proteína de opacidad nos referimos que en la membrana se encuentran en la membrana externa de la bacteria. Esta facilita las interacciones con las células epiteliales y endoteliales. También tenemos, como ya había dicho, las proteínas de enlace de hierro, que son proteínas que unen a transferrina, lactoferrina y hemoglobina. Bueno, acá una palabra que vendría a ser la transferrina, que fue la que averigué, esta proteína es la principal proteína de la sangre con capacidad de unión al hierro para transportarlo por todo el organismo. Por eso es que se le está clasificado dentro de las proteínas de enlace al hierro. También tenemos la proteína A1, que estudia inmunoglobina A1. Luego seguimos con la estructura, que vendría a ser, la unión tiene que ver con algo de los factores de virulencia. Tenemos los filis, que ya dijimos cuál es su función, que se extienden desde la membrana plasmática hacia la membrana externa. Estos intervienen en diversas funciones, como por ejemplo en la unión a las células del huésped, como había mencionado, y la transferencia de material genético, que es su principal función.
La expresión de esto se asocia a la virulencia, en parte porque los pilis intervienen en la adhesión a las células epiteliales y no ciliadas. A la vez, estos proporcionan un mecanismo de resistencia ante la destrucción mediada por los neutrófilos. Las proteínas pilinas tienen una región conservada en el extremo aminoterminal y una región hipervariable en el extremo carboxiterminal expuesto. Entonces, la ausencia de la inmunidad ante la reinfección es el resultado en sí en parte a la variación antigenética entre las pilinas y en parte a la variación de fase en la expresión de las pilinas, que ambos factores en sí complican los intentos de desarrollar una vacuna eficaz frente a la gonorrea. Y bueno, le doy paso a mi compañero. Síndromes. En infección primaria tenemos a la gonorrea genies, que es una enfermedad de transmisión sexual. La infección abarca las células epiteliales de la mucosa del cuello uterino de las mujeres y la uretra del hombre. En síntomas, estos se pueden presentar después de 2 a 7 días después de contraer la infección. La uretritis es una infección caracterizada por descarga uretral de la infección purpulento o mucopurpulento con disuria. La prurito uretral o ambos es la infección de la uretra. Alrededor del 95% de los hombres infectados presentan síntomas agudos. El 1% de los hombres sin tratamiento pueden tener complicaciones graves y dar por resultado de epididimitis o prostatitis y bloqueo de la uretra por tejido cicatricial. La cervicitis es una infección que se distingue por incremento de la secreción vaginal, exudado, purpulento o mucopurpulento del endocervix, micción frecuente, disuria, que es dolor al orinar, dolor abdominal. Muchas mujeres infectadas con Ahí nomás, Ríos, vamos a hacer las preguntas. Voy a hacer las preguntas, ¿ya? Para todo el grupo. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, en el caso del diagnóstico de treponema pálido, ¿qué prueba de laboratorio se aplica? ¿Cuál es la prueba de laboratorio para diagnosticar que estamos infectados con treponema pálido? Podría ser la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes o un ensayo de microaglutinación de anticuerpos. Ya. Pero hay una prueba mucho más común. ¿Cómo se llama? ¿Y qué tipo de prueba es? Que ya les mencioné hace ratito en la otra exposición, las mencioné. Ya, suponiendo lo que me has dicho, ¿en qué consisten esas pruebas que has mencionado? La ragina plásmica, la RPR, la ragina plásmica rápida. ¿Qué consiste? Sí, está bien. ¿Cuál es el fundamento de esa prueba? Es una prueba de sangre que prueba la detección de anticuerpos relacionados con la infección. Mide las raginas. ¿Qué son las reaginas?
una proteína, ¿es una proteína? Bueno, que es similar a un anticuerpo que se llega a unir a un antígeno. O sea, es una proteína que se llega a unir a un antígeno. Y para Treponema pallidum, ¿qué tipo de cultivo usarías? ¿Se puede cultivar Treponema pallidum? ¿Qué tipo de cultivo se usa? Un testículo de cobayo, Miss. Ya, ¿cómo se...? Es in vivo, ¿no? Pero in vitro podríamos hacer, en vidrio. Profesor, no puede crecer in vitro. No puede, muy bien, muy bien. No puede crecer in vitro, ¿no? Es muy lábil. Ahora, ¿qué características tiene? O cuándo, para hablar un poco de transmisión, ¿cuándo usted cree, si tenemos 3 etapas de la sífilis, cuándo es la etapa más infecciosa y que en un contacto sexual se puede transmitir con mayor cantidad de estas bacterias? ¿En la primaria, en la secundaria o en la terciaria? En las etapas primaria y secundaria. Muy bien. Aunque a veces en el periodo de latente temprano. Ya, muy bien. ¿Y cuál es la única forma de prevenir estas infecciones de transmisión sexual? Profesora, teniendo hábitos sexuales, ¿no? Usando preservativo también. Claro, sería la forma más común, ¿no? Y ponme, por favor, la primera diapositiva, Sánchez. Ponle más grande. Entonces, estas enfermedades de transmisión sexual, vamos haciendo un resumen acá. Tenemos a todas las enfermedades que se transmiten, valga la redundancia, por un contacto sexual. Un contacto con los líquidos, ¿no? Que se generan a nivel de la transmisión sexual. Estos líquidos indican humedad, son húmedos y por lo tanto las bacterias asociadas a esa transmisión, como son Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, la Chlamydia trachomatis, ¿no? Neisseria gonorrhoeae, son bacterias totalmente lábiles, muy lábiles al medio ambiente, y ellos necesitan ser, para que se transmitir, necesitan ese contacto directo. Muy difíciles decir que uno se contagia con un chancro, con una sífilis, con una gonorrea, simplemente por el contacto de toallas de los inodoros. No, tiene que haber un contacto sexual, ¿no? Entonces, en la primera parte son bacterias. Claro que hay muchos agentes que lo han mencionado, hay bacterias, virus y parásitos, pero la exposición de ustedes serán enfermedades bacterianas. Por lo tanto, tendríamos que hablar de sífilis, de chancro blando, que es el Haemophilus ducreyi, ¿no? Esta bacteria que produce la granulomatitis, ¿no? Y la gonorrea, ¿no? Que la produce Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Chlamydia trachomatis sí produce una uretritis no gonocócica. Esta es una bacteria muy especial, Chlamydia trachomatis, porque tiene no como las características de las demás bacterias, sino que tiene estos 2 tipos de forma, ¿no? El corpúsculo reticular, ¿no? Y el corpúsculo infeccioso que le da. Pero aquí no sé por qué me la han puesto infección por virus, porque si hablamos de enfermedades bacterianas, yo ahí les hago la observación en este cuadro que al poner enfermedades bacterianas no deberían haberlo puesto el virus. Sí, profesora, sí, lo que pasa es que está corregido por eso que primero presentamos el otro, un primer mapa. Este mapa no iría a cambios. Y le he corregido. Si lo puede presentar mi compañero. Ese sería el mapa MIS que
No, pero ahí sigue la infección por virus que no, ya no entraría, pues, ¿no? Como les decía. Pero bueno. Pero eso es lo que está, Miss, en lo que usted nos ha mandado, Claro. Sí. el de segunda generación, sí está considerado como infección por virus el VIH. Sí. Pero no corresponde a bacterias, sí, claro. Claro, tú estás hablando de enfermedades bacterianas, o sea, ahí hay que hacer. Ya, entonces ahí, estas bacterias, por características, por ejemplo, Treponema pallidum es una espiroqueta gram negativa, pero que no se tiñe con la tinción de gram, ¿me están entendiendo? Una espiroqueta con características de membrana externa gram negativa, pero que no se tiñe con la tinción de gram. Haemophilus ducreyi es una bacteria gram negativa. Neisseria gonorrhoeae también es una bacteria gram negativa, ¿no? Todas ellas, por ejemplo, la primera, sífilis, la segunda, chancro blando, la tercera, gonorrea, ¿no? Y luego la clamidia trachomatis. Todas ellas producen un chancro. Treponema pallidum produce un chancro sifilítico duro, pues el chancro duro le llaman a él, duro, y en cambio el Haemophilus ducreyi es un chancro blando. ¿Cuáles de estas bacterias son más prevalentes a nivel de transmisión sexual? Es Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae. Ducreyi se ha quedado más para la baja prostitución porque es una bacteria muy asociada a la promiscuidad, ¿no? Que es el chancro blando. Y produce ya un chancro de un grano bastante evidente, ¿no? Y que, en cambio, sífilis, ¿por qué sí puede ser transmitido? Porque en las mujeres, igual que gonorrea, puede este chancro ser asintomático y seguir transmitiendo, ¿no? Y también ustedes saben que Treponema pallidum hay una fase asintomática, ¿no? Igual a la sífilis secundaria, donde se ven las petequias, pero no se ve el grano, ¿no? No se ve el chancro a nivel del tracto genital. Muy bien. Ese es el grupo. Pásame la primera diapositiva para tomar nota de los integrantes, por favor. Pásame la primera, por favor. Sí, Miss, un momentito. Estoy que pongo. ¿Esa, Miss? ¿Dónde están los integrantes? Esas son, profesora. No, yo no la veo, ¿eh? No estoy viendo. Ay, acá está. Ya, entonces, Daniel, vamos a hacer acá una corrección de estas exposiciones. Y continúo, vamos a dejarlo ahí. Ya no voy a continuar con la exposición, porque no la siento fructífera. No la siento fructífera porque yo no quiero una exposición para poner nota a cada uno de ustedes. Yo quiero una exposición en donde cada grupo pueda yo saber que ese grupo comprende el tema. Basta que me puedes poner quizás uno, pero luego que participen todos en las respuestas y que así me indiquen que todos conocen el tema. Entonces, no sé si está Daniel. Sí, profesora, sí estoy presente. Ya, Daniel, vamos a dejarlo ahí. Y para lo que sigue del viernes y lo que va a quedar quizás para el miércoles, me tienen que hacer un organizador visual en donde me hagan un resumen. Si es que no entienden algo, ustedes lo tienen que comprender. No quiero que me lean. Yo no quiero una exposición en donde ustedes vengan a leer lo que no entienden, porque leen lo que no entienden, ¿eh? Porque ni siquiera lo entienden. Por eso, bien claro dice leer, comprender, analizar y sintetizar. Tú sintetizas lo que entiendes. Y se tiene que agrupar todo el grupo y sintetizar todo lo que han leído. Entonces, si no lo han hecho así, lo tienen que volver a hacer. Los que les falta todavía exponer. Es que les falta exponer. Y presentarlo, por favor, para el día viernes que toca. No es necesario que expongan todos.
es solamente uno que puede exponer. Uno que exponga, o dos, y el resto responde preguntas. Porque si no, me estoy llenando y un poco el tiempo se va y de verdad que no está siendo fructífero. Más que todo que estamos teniendo grupos que tienen los temas repetidos. ¿Ya? Ahí nos quedamos porque no quisiera seguir colocando un poco Sí, Rodríguez. Miss, falta nuestro grupo, pero, o sea, entiendo su pesar, pero también hay grupos donde ya estamos esperando la segunda oportunidad de poder exponer. Bueno, yo te escucho, Rodríguez. Ya, está bien, yo les escucho, pero ya les hice la salvedad de que ninguno de los grupos que ha hecho lo que yo quería. Entonces, está bien, los escucho, no hay problema. Yo quería darles otra oportunidad para que lo rehagan, pero bueno, si ustedes quieren exponer, está bien. Continuamos. Exponemos grupo de Rodríguez. Profesora, después puedes poner mi grupo porque después del grupo de Rodríguez seguiría mi grupo. No hay problema. Si ustedes quieren continuar, hasta ahorita todos los grupos no están saliendo aprobados. Pero bueno, si usted... Pero profesora, creo que no es justo, porque en sí nos hemos estado preparando y lamentablemente no todos tenemos que pagar por los defectos de nuestros demás compañeros, ¿no? ¿Cómo dices, Fabricio? No te entendí. ¿Qué me decías, Fabricio? No te escuché, discúlpame. Fabricio, creo que hablaste. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, profesora, sí se le escucha, profesora. Fabricio, ¿qué me decías para poder un poco unificar criterios? Dime, Fabricio. Ah, bueno, ya no quiere hablar. Ya, entonces no le escuché a Fabricio, disculpe. Ya, continuamos entonces. Bueno, profesora, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. El día de hoy nuestro grupo le va a hablar sobre las enfermedades bacterianas del sistema nervioso central. Mi grupo está integrado por Del Carpio Calderón Janet, Guerrero Rugel Margarita, Guamán Solís Rosa, Wincho Villaverde Xiomara, Rodríguez Sáenz Ivette, Sánchez Ramos Leslie y quien les habla, Paches Gamboa Valery. Siguiente, por favor. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar lo que es la parte de la anatomía y su función. Si bien la función del sistema nervioso es controlar el cuerpo humano, donde los órganos sensoriales es recibir la información a través de las neuronas mediante la sinapsis, que nosotros sabemos que es donde se produce la comunicación entre neuronas. Si bien su anatomía está compuesta por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico, que este está constituido por todos los nervios periféricos, ¿no? También debemos saber que el sistema nervioso central está dividido en dos partes, en el encéfalo y en la médula espinal. La diferencia entre ambas es que el encéfalo se encarga de regular los procesos que son se encarga de regular los procesos que son generados por nuestro cuerpo. Y como la coordinación que nosotros hacemos, los movimientos, la temperatura, mientras que a su vez se divide en el cerebro, en el tronco cerebral y el cerebelo, que debemos saber que el cerebelo es el que controla el equilibrio. Mientras que la médula espinal, que debemos saber que también contiene 31 pares, es que está formado por la sustancia gris y blanca, ¿no? Pero la diferencia es que esta nace en el encéfalo, que es la que se encarga en transmitir los impulsos y ayuda a los reflejos. El sistema nervioso está protegido por la meninges, que está comprendida por 3 capas, como podemos ver en la imagen, que es la dura madre, la pia madre y la adenoides. La dura madre debemos saber que es la meninge exterior, y es la parte más dura, que es la que se encarga de proteger el sistema nervioso central. Mientras que la pia madre es la meninge exterior y es la parte dura, es la parte interna, la pia madre, que se encuentra adherida tanto al cerebro como a la médula espinal. Mientras que la adenoide es la parte intermedia entre la dura madre y la pia madre, que esta es más delgada, que es la que ayuda a recubrir tanto la médula espinal
que a través del espacio subaracnoideo, que es la área que se encuentra en la mitad de la dura madre y la pía madre, que ese también es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Como tenemos abajo de las infecciones, ¿no?, de las meninges, es proteger el encéfalo contra la infección microbiana, que es una barrera hematoencefálica, que es una cubierta lectomeninges. Si bien la lectomeninges, los que no saben, es una cubierta fina que se encuentra debajo de la dura madre y de las dos meninges, que es la pía madre y la aracnoides. Esta es la cubierta que igual puede, si bien la cubierta ósea, debemos saber que puede sufrir infecciones como la meninges, pero también puede ser, como vemos en las imágenes, encefalitis, abscesos cerebrales, que esto es inflamación a la lectomeninges. Y por último, de la información que les voy a brindar es la meninges bacteriana. Como vemos, se divide en aguda y aséptica. Mientras la aguda es a la raíz de una infección. La meningitis, sí, la meningitis. No la meningitis. Meningitis bacteriana. Sí, es que confunde, profesora, la meningitis con la meninges. La meningitis es la película, es la película o el epitelio que recubre. Y la meningitis. Esa es la que recubre, sí. Y el itis es la infección. Entonces la meningitis. Sí, la infección. Este se divide en dos, como le comentó. Es la aguda, que esa comienza en la raíz de la infección, que es la que ocasiona las vías respiratorias superiores. Mientras que la meningitis aséptica es causada por virus o agentes químicos o algún medicamento, ¿no? Si bien los síntomas pueden variar dependiendo de la persona, en el caso de los adultos le puede ocasionar fiebre, puede sentir rigidez en el cuello, sufrir trastornos mentales. U otros puede presentar los que son vómitos, náuseas o convulsiones. Pero en el caso de los neonatos o lactantes o niños menores, no presentan estos síntomas, pero sí pueden presentar un exceso de llanto. Por lo que la meningitis ha provocado, debemos saber, varias muertes, tanto en niños como en adultos. Pero algunos han sobrevivido, pero han presentado algunas secuelas que les han dejado alguna infección como alteraciones. Pasamos a meningitis por Streptococcus pneumoniae, por favor. Ya. Le doy paso a mi compañera. Gracias. A continuación hablaremos del Streptococcus pneumoniae, también es conocido como neumococo. También se da a conocer por su forma, que es en diplococos o cocos en gran positivo. También nos presenta que es anaerobia, facultativa, ya que este Streptococcus puede sobrevivir en ausencia o con presencia del oxígeno. También podemos ver que tiene por forma que es capsulado, que tiene una cápsula polisacárida, más o menos son unos 80 serotipos. Estos son los microorganismos de infección, su patogenicidad. Por patogenicidad vemos que esto incluye a los factores más importantes, la proteína, las enzimas, la toxina, que acá es la que es fundamental, es la neumolicina. Esta neumolicina destruye las membranas de los glóbulos rojos y es responsable de la hemolisis. Lo que nos da a entender el Streptococcus pneumoniae es cuando hace el ingreso de la puerta de entrada, que es por flora normal, flora bacteriana normal, que se da en la parte de la nasofaringe que tiene el ser humano. Puede ser generalmente una invasión al torrente sanguíneo, también puede ser por la extensión directa de una infección, ya sea paranasal, un traumatismo encefálico o también por el medio que viene a ser, como repetí, nariz, garganta y oído. Bueno, el Streptococcus en la parte de meningitis da la colonización de la faringea, o sea, la parte de las mucosas de la nariz, más que todo, es el acceso a la puerta de entrada. Después da por el traspaso de la barrera de hematoencefálica, que hace llegar al cerebro. En este caso es cuando se da el diagnóstico microbiano, tanto por cultivo, por el líquido encefalorraquídeo, que viene a ser algo positivo entre el 60 o el 80%. También se da por la tinción del GRAN, que en